un día las cosas cambiaron. Un día tuvimos que reinventarnos. Todo fue muy repentino. ¿Y lo que planeamos para el 2020? Dios nos desafió a encontrar otras formas de estar cerca. Cada quien, desde su lugar o ministerio, tuvo que cambiar cómo comunicarse. Nunca pensamos que de pronto las redes sociales iban a ser un instrumento tan importante para comunicarnos. Así que algunos de nosotros que teníamos alguna idea acerca de edición de videos, edición de imágenes, digitalizaciones, nos pusimos a trabajar para poder llegar a vos. Seguimos buscando la excelencia, corrigiendo cosas y aprendiendo cómo mejorar. Somos voces, músicos, técnicos, editores, especialistas en redes sociales y secretaría. Que con mucho tiempo, esfuerzo y dedicación formamos este nuevo equipo de trabajo. Damos gracias a Dios que hoy nos permite tener recursos humanos y tecnológicos para poder llevarlo a cabo. Pero esto, además de para nuestro Señor, es para vos, nuestra iglesia amada. Por eso te pedimos que seas parte. Tu participación activa es nuestra meta y depende de vos. Un me gusta o compartir el contenido, suscribirte a nuestro canal o sumarte a las propuestas de la iglesia. Y acordarte de nosotros en oración, que Dios sea quien nos guíe y capacite en todo. Y no dejar de agradecer, porque para nosotros es una bendición un día más decirte. Bienvenidos a este espacio virtual de la Iglesia Cristiana Evangélica de Calle Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Hoy estaremos compartiendo un nuevo encuentro espiritual para alabar a Dios y también escuchar su voz. ¿Lo hacemos juntos? Hola hermanos, bendiciones, bienvenidos a una nueva reunión. Y en esta noche vamos a alabar a Dios por uno de sus atributos que podemos ver en este tiempo claramente, que es su gracia. Y por eso me gustaría que le alabemos reflexionando en lo que dice Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En este tiempo podemos darnos cuenta que si no fuera por la cruz y porque Jesús murió y resucitó para nosotros, la verdad que no tendríamos esperanza. Y por eso es importante que recordemos que nuestra esperanza y paz y dependencia está totalmente puesta en Jesús. Y si tenemos eso es por su gracia. Y por eso los invito a que juntos podamos alabar a Dios y agradecerle por su gracia sublime.
Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime Hola, ¿cómo están? Estamos en esta serie aislados pero acompañados, hablando acerca de lo que vamos a escuchar ahora en breve. El mensaje se va a titular Cartas desde el encierro. No sé si pudiste descifrar el acertijo. Ayer dimos algunas pistas en el video que se publicaba en las redes sociales y estábamos hablando acerca, a ver, te tiro las pistas por si todavía no lo pudiste charlar o no lo escuchaste. Hombre, está en la Biblia. Estaba en aislamiento social preventivo y vaya que era obligatorio por un virus que se estaba corriendo con fuerza en esa época, en la antigüedad. ¿Pudiste pensar algo? ¿Pudiste descifrarlo? A ver, te damos unos segundos más. Bueno, a ver, lo vamos a develar. Vamos a hablar acerca del apóstol Juan y particularmente de la visión que él tiene en el Apocalipsis capítulo 1. Qué lindo pasaje y cuántas verdades que se esconden en ella, ¿no? Ahora vamos a ver en un mapa que va a aparecer dónde estaba Juan cuando transcurría esta historia. Él estaba en la isla de Patmos. Esto era parte del Imperio Romano, está al frente de las costas de lo que hoy es Turquía, pero pertenece a Grecia. Es una isla chiquitita y estaba ahí preso por hablar de Jesucristo. Él ya estaba anciano de días, tenía alrededor de 100 años y estaba en ese lugar porque era uno de los principales referentes del cristianismo en esa época. Ahora, él estaba aislado pero acompañado. Él lo vivió en carne propia a esto de estar aislado pero acompañado. Mirá, el Apocalipsis se escribió alrededor del año 90-95 después de Cristo. Se escribe desde ese lugar, desde el aislamiento, en ese contexto de este virus llamado cristianismo que se estaba expandiendo con fuerza por todo el Imperio Romano y eso a los gobernantes no les gustaba mucho. El emperador de la época era Domiciano. Domiciano era alguien bastante sanguinario, era un emperador que perseguía con fuerza a los cristianos en una segunda oleada. La primera persecución fue con Nerón y en esta segunda persecución es con Domiciano. Lo cierto es que Domiciano, cuando se entera que el cristianismo seguía creciendo y que no lo podían detener, fue con los tapones de punta, como solemos decir, a tratar de detener y encarcelar a aquellos que eran referentes. Bueno, por eso Juan estaba en esta isla. Él estaba aislado, pero vaya que estaba acompañado también. Ahora vamos a hablar acerca de algunas características, ¿no? Pero en este sencillo estudio, en esta sencilla charla, quiero que veamos y que indaguemos acerca de dos preguntas fundamentales que me hice y que sinceramente no las leí en ningún lado. Un joven me hablaba acerca del Apocalipsis y de que había algunas cosas que el Señor le estaba mostrando en este libro y me puse a estudiar y a revisar algunas cuestiones y se me ocurrieron estas cosas, ¿no? Primero, ¿cuáles son las dos preguntas que quiero que respondamos juntos con la ayuda del Señor? ¿Por qué Juan? ¿Nunca te pusiste a pensar? Tranquilamente podría haber recibido esta revelación cualquiera de los otros discípulos, podría haberla recibido Pedro, que era líder de la iglesia, Pablo, Bernabé, algunos de los nuevos referentes del Evangelio. Sin embargo, Dios le revela a Juan estas cuestiones en particular.
¿Y por qué en cuarentena? ¿Por qué en cuarentena? Podría haber sido en Atenas, podría haber sido en Jerusalén mismo, podría haber sido en Antioquía, en Roma, en la poderosa Roma. Sin embargo, Dios elige revelar esto a Juan y en una circunstancia muy particular, encerrado. Ya vamos a ver algunas fotos también de este encierro, pero vaya que era complicado el lugar en donde estaba. Y por último, también vamos a tratar de charlar, aunque sea en breves minutos, qué es lo que recibió en ese aislamiento, ¿sí? ¿Por qué Juan? ¿Por qué en cuarentena? ¿Y qué recibió? ¿Qué visión recibió en ese lugar? Acompáñame en Apocalipsis capítulo 1. Si tenés tu Biblia, buscala, si no va a salir en pantalla. Y dice Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El versículo 9 dice, yo Juan, su hermano, y copartícipe suyo en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. El versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe estas cosas que has visto, y las cosas que son, y las que han de ser después de estas. Qué hermoso pasaje, ¿no? Y cargado de tanto simbolismo propio de la escritura apocalíptica. La escritura apocalíptica es un estilo literario que está cargado de simbolismos, no solamente en la Biblia, sino en otras culturas también, propio de pueblos que han sido oprimidos y que estaban siendo perseguidos, y en los cuales alguien se revela y a través de símbolos y hay alguien que los interpreta. Bueno, estamos situados en la escritura apocalíptica, propia de esa época también. Ahora, la primera pregunta que nos hacíamos es, ¿por qué Juan? Y para entender por qué Juan, vamos a ver qué es lo que estaba haciendo Juan antes del Apocalipsis y qué estaba haciendo durante el Apocalipsis, cuando recibe esta revelación. El apóstol Juan, vamos a hacer una cronología de su vida breve. El apóstol Juan era un discípulo de Jesús. Muchas veces habrás visto a los discípulos pintados en alguna pintura y te da la idea de que falsamente todos eran adultos o eran grandes, adultos mayores, entrados en años. Sin embargo, no es esto la realidad. Juan era el discípulo más joven. Se estima que tenía entre 18 y 20 años cuando empezó a seguir a Jesús, cuando Jesús lo llama. Era joven, ¿sí? Estaba cargado de fuerzas. Era una persona que Jesús mismo, a él y a su hermano, Jacobo, le puso Boanerges, que esto significa hijos del trueno. Así de efusivo era Juan y su hermano, ¿sí? Eran jóvenes, efusivos, impetuosos y tenían inquietudes espirituales. Vaya que era eso, así. Originalmente Juan y Jacobo, los dos hermanos, eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Te acordás de Juan el Bautista? Bueno, primero fueron discípulos de Juan el Bautista porque tenían esta inquietud espiritual. Tenían inquietud de conocer más al Señor y de obedecerlo. Ahora, una vez que Juan les dice, no soy yo, es Él, yo solamente estoy preparando el camino, al que tienen que seguir es a Él es el Cordero, el que va a quitar el pecado del mundo, solamente a Él tienen que seguir, servir y adorar. Ahí lo dejan y empiezan a seguir a Jesús
siendo jóvenes. Los años fueron pasando, compartieron los 3 años de ministerio con Jesús, y cuando está a los pies de la cruz, una escena muy llamativa, el único discípulo que estaba a los pies de la cruz era él. Los otros habían huido, Pedro le había negado, Natanael, vaya a saber uno dónde estaba, Felipe lo mismo, Mateo, cada uno se había ido por lugares distintos, y a los pies de la cruz estaban algunas mujeres, la madre de Jesús, María, y Juan, el joven Juan, solamente él. Y ahí recibe el encargo de Jesús y le dice a los pies de la cruz: hijo, he ahí tu madre, dándole a entender a Juan que tenía que cuidar a María, la madre de Jesús. La historia secular cuenta que Juan se queda en Jerusalén mientras todo el resto había salido a predicar el Evangelio por todo el mundo conocido. Él es uno de los pocos discípulos que se queda en Jerusalén encomendando y obedeciendo esta tarea particular, ¿sí? Acompañó a Pedro en Pentecostés, en algunas prédicas importantes, pero después Pedro empieza con los discípulos sus caminos, y él se queda en Jerusalén cuidando a María, a una anciana. Cuando María muere, él seguía en Jerusalén cuidándola, y él era uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, junto a otros discípulos, y también muy probablemente con Santiago, del que acabamos de leer y aprender en estas hermosas lecciones de grupo pequeño. Bueno, probablemente se conocían, y Juan con Santiago estaban al frente de la iglesia en Jerusalén hasta que María muere. Cuando María muere, Juan desarrolla toda una faceta que hasta el momento no había podido experimentar, que era llevar la palabra por lugares más lejanos, y va a lo que hoy conocemos como Turquía, y se queda predicando la palabra allí, ¿sí? Y pasan distintos acontecimientos, pasan Tito, el emperador Nerón, Claudio, Calígula ya había pasado hacía poquito. Bueno, ahora estaba bajo el emperador Domiciano, y alrededor del año 90, cuando ya varios discípulos habían muerto, todos los discípulos habían muerto con seguridad, cuando Pablo también ya había muerto, él era el único que quedaba en pie. Y alrededor del año 75-80 comienza a escribir. Escribe el Evangelio según San Juan, el que nosotros conocemos, tremendo Evangelio. Escribe las 3 cartas, un poquito más tarde, escribe, unos años más tarde, las 3 cartas, primera, segunda y tercera Juan. Y por último, alrededor del año 90, estando encarcelado, porque al estar predicando la palabra ahí en Turquía, en la iglesia de Éfeso, la iglesia que Pablo mismo había fundado, él continúa la obra, la profundiza, y ahí Domiciano lo manda a encarcelar y lo manda a Patmos. Y ahí es donde recibe la revelación y escribe su último escrito, el Apocalipsis de Jesucristo, el que acabamos de leer. Una vida bastante intensa, pero dice que la historia secular, que estuvo alrededor de 4 años ahí, y vuelve a Éfeso, después de estar encarcelado en Patmos y encerrado, vuelve a Éfeso y continúa predicando la palabra hasta que muere ya de anciano, de viejo, ¿sí? No sufrió una muerte por martirio, al menos eso es lo que la tradición nos relata. Ahora, ¿qué más estaba haciendo Juan, o qué revela? A mí hay algo que me inquieta bastante y que me revela mucho del carácter de Juan. Ahora vas a ver un meme, expectativa versus realidad, algo que se usa mucho ahora. Se me ocurrió esto. ¿Qué era Juan? Juan era el hijo del trueno, era como ese Thor que estamos viendo, que quería poder. Dice Mateo capítulo 20 que su mamá, su hermano y él le pedían a Jesús que se sentaran en lugares de privilegio, que querían gobernar, querían liderar. Ese era el ímpetu, la juventud, el carácter que Juan tenía. Ahora, la realidad es que en Juan 19 lo vemos convirtiéndose en un cuidador de ancianas. Expectativa versus realidad. Es muy loco esto, ¿no? Solamente 2 de sus discípulos recibieron encargos personales cuando Jesús asciende. Uno fue Pedro y el otro fue Juan. Una vez que Jesús resucita, se comunica con 2 discípulos. Al negador, a Pedro el negador, le dice: Pedro, apacentá mis ovejas. Yo voy a ser de vos el líder de la iglesia. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Ahora Juan le dice: cuida a mi madre. Al negador le da el puesto de liderazgo y le da el llevar la palabra y el ser una figura relevante. Y al que levantaba la mano en la clase para poder tener las respuestas y para poder sobresalir, le dice: cuida a mi madre. Tuvo un ministerio totalmente distinto a lo que él quería. Cuidar a una anciana, predicar desde el silencio, desde la autoridad, desde una vida genuina. Ahora, al que lo negó, las ovejas, y al fiel que estaba al pie de la cruz, el único, le da el cuidar a la madre. Jesús me enseña esto.
que Él le da sus propósitos, Él le revela su corazón a aquellos que laten con el mismo corazón que Él. Tanto Pedro como Juan, propósitos distintos, personas distintas, con sus errores, sus aciertos, pero sin embargo a cada uno les reveló lo que quería hacer con ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un corazón dispuesto a obedecerle. ¿Cuántas cosas vamos a aprender de Juan, ¿no? Fiel, leal, sumiso, sometido a la soberanía y a la voluntad de Dios. Ahora ese era Juan antes del Apocalipsis. Ahora en el Apocalipsis capítulo 1 pasaron varios años y ¿cómo lo vemos a Juan en ese entonces? Dice el versículo 9 que él se presenta como partícipe de las tribulaciones en el reino y en la paciencia de Jesucristo, ¿no? Esto es clave porque me revela que él se está presentando, era el único, recuerden, era el único discípulo que estaba vivo. Él tenía la chapa para sacar el carnet y decir y dar conferencias por todo el mundo. Sin embargo, él se presentaba como uno más. Él se presentaba en Apocalipsis capítulo 1 como uno que estaba participando de la tribulación, uno que estaba llevando la palabra, un soldado más que estaba en la trinchera, por más de que él podría haber tenido otro lugar totalmente distinto, ¿sí? Se presenta con una humildad que es digna de admirar. ¿Qué más estaba haciendo? Dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Muy probablemente Juan, ahí en el capítulo 1 en Patmos, cuando haya recibido esta revelación, estaba adorando a Dios. Por otro lugar, algo que estaba haciendo, fíjense que más adelante Jesús le pide en Apocalipsis 1, escribe las palabras de este libro y envíala a las iglesias que yo te voy a decir. Y vaya que obedeció, porque de hecho por eso tenemos nosotros hoy este libro precioso para poder aprender, estudiar y profundizar. ¿Cuántas cosas aprendemos? Fidelidad, humildad, obediencia. Obedeció a Juan el Bautista cuando siguió a Jesús, obedeció a Jesús al ser uno de sus 12, uno de los 3 más íntimos, obedeció a Jesús al estar a los pies de la cruz, obedeció a Jesús cuando le pidió que cuide a su madre y la cuidó hasta el último día, cuando todo el mundo estaba saliendo a predicar, él se quedó en Jerusalén. Sin embargo, tantas cosas nos dice, de las cuales podemos sospechar de por qué Juan era una persona especial, pero la primera pregunta es ¿por qué Juan? ¿Por qué Juan? Y lo que quiero responderte, hermano, es que no tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la soberanía de Dios. Primera enseñanza clave. ¿Por qué Juan? Porque Dios así lo quiso. Porque Dios en su sabiduría y en su soberanía determinó que fuera él y no otro. Punto final. No hay un punto ni seguido ni aparte. Él quiso que fuera Juan. Ahora, la soberanía de Dios también va acompañada de un corazón genuino y un corazón que debemos anhelar. ¿Cuántas cosas nos enseña? Fidelidad, obediencia, humildad, adoración. Tantas cosas que estaba haciendo. Estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo que Dios le pedía. Estaba en el centro de la voluntad de Dios. Claro que sí. Ahora, hermano, vamos a la segunda pregunta, porque el tiempo ya avanzó un montón. ¿Por qué Juan? Por la soberanía de Dios y porque tenía condiciones que hacían que Juan era un terreno fértil para que Dios se manifestara de una manera particular. ¿Por qué en cuarentena? Patmos era una isla chiquitita, tenía 14 kilómetros de largo por 3 kilómetros y medio de ancho. De hecho, búsquenlo, está en los mapas, existe, es una isla que está y hasta se puede visitar, hay una gruta. Ahora vamos a ver una foto de lo que se supone que era la gruta del Apocalipsis, se llama, o la gruta de Juan, que es un santuario católico hoy por hoy, pero que se supone que ahí es donde recibió. Fíjate lo que es. Era una isla donde estaba preparada para los delincuentes. Aquellos que iban presos los mandaban ahí para trabajar en las canteras, ¿sí? Sin embargo, a Juan no se lo mandó a las canteras, sino que se lo dejó encerrado en una cueva como esa, y ahí es donde recibe la revelación. Podría haberlo hecho en Roma, en lugares de poder, en Antioquía, en Atenas, en Jerusalén. Sin embargo, escogió una humilde isla y en algo sumamente cerrado y aislado para revelarse de una manera tremenda y como en ningún otro lado de la Biblia vemos. Ahora, es en esta circunstancia, que es aparentemente negativa, donde Juan recibe esta revelación y esta comunión íntima con Dios. ¿Por qué? Porque en ese lugar entendió esto que estamos hablando, que él estaba aislado pero acompañado. Podían prohibirle su libertad, pero no podían prohibir que Dios se manifieste. Es en este espacio donde Juan podía pensar y reflexionar. Dios era todo lo que tenía y Dios era todo lo que necesitaba, de hecho, como dice la frase.
Es como un eco del Sermón del Monte ahí en Mateo capítulo 5. ¿Te acordás que dice, bienaventurados, dice Jesús, los que tienen espíritu de pobre, los que entienden que no les queda otra que Dios? Y esto lo entendió y vaya que trajo sus frutos. Los que tienen espíritu de pobre van a contemplar de verdad que están aislados, pero acompañados, no están solos. Hay un personaje, un luchador que van a ver la foto, Hulk Hogan. Seguramente cuando vean la foto se van a ubicar quién es. No es un teólogo de referencia, ni mucho menos. Pero se convirtió hace unos años y dijo algo muy interesante que lo voy a leer textualmente. Dice, en solo 2 meses Dios nos ha quitado todo lo que adoramos. Dios dijo, ¿querés adorar a los deportistas? Cierro los estadios. ¿Querés adorar a los artistas? Voy a cerrar los teatros y los cines. ¿Querés adorar a la economía y a tu trabajo? Voy a cerrar los mercados y la fábrica. Yo agrego una más. Hermano, hermana que me escuchás, que venís a la iglesia, ¿estás adorando al ministerio y estás más preocupado por servir que por tener una relación íntima con Dios? ¿Estás más enamorado del templo, de las piedras frías, del edificio, que realmente en tener la comunión íntima con Él? Bueno, dice Dios, voy a cerrar el edificio, pero mi iglesia prevalecerá. Mi iglesia va a seguir adelante y lo estamos viviendo justamente de una manera muy personal a esto, ¿no? La iglesia sigue adelante. Hermanos, Dios nos está enseñando mucho en esta cuarentena. Él me parece que nos está guiando a pensar en por qué Juan, ya lo vimos, por qué en cuarentena, porque en el aislamiento es donde se bajan los ruidos y es donde en la intimidad podemos desarrollar una comunión íntima con Dios y donde podemos recibir cosas que de otra manera no las podríamos recibir. Hay una tendencia que tenemos todos los seres humanos y en particular los cristianos, y me hago cargo de lo que digo, en tratar de tener el monopolio del obrar de Dios. Armamos conferencias, armamos eventos, armamos reuniones, recitales, talleres y le decimos a Dios, Dios, ya te acomodé todo, este es el momento y ahora tenés que hablar y de esta manera. Y Dios dice, no es como yo funciono. A veces animamos las luces, los flashes, entendiendo que ahí es donde vamos a recibir, pero Dios dice, no es así como yo estoy acostumbrado a hacer las cosas. ¿Por qué, Juan? Es la misma respuesta del por qué en cuarentena. Hermanos, en primer lugar, Dios obra de una manera soberana e independiente de lo que vos y yo querramos. Él es soberano y Él lo determinó hacer. Ahora, así como de Juan aprendemos que por más que Dios es soberano, Él reunía condiciones para poder escribir esto y para que se le revele esto, la cuarentena también tiene condimentos que nos ayudan a pensar de que Dios tiene esa tendencia. Dios puede hablar y obrar de cualquier manera, pero tiene una tendencia hacia el silbo apacible, a la quietud, a experimentar lo que dice el Salmo 46:10, que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sí? Dios tiende a decirnos eso. Bajemos un cambio, saquemos tanta acción, tanto hacer, porque eso en realidad tiene que ser una consecuencia, no tiene que ser un fin en sí mismo. El ir a la iglesia, el congregarnos, el servir, todo tiene que surgir de un corazón transformado y que tiene una relación íntima y de comunión con el Señor. Por último, el tiempo avanzó muchísimo. ¿Qué recibió Juan? Lo vamos a hablar en esta semana que arranca con los grupos pequeños. Pero ¿qué recibió Juan? Juan recibió una visión de un Cristo omnipotente, de un juez universal. Está cargado de simbolismos, pero lo que Juan está queriendo decir, Él es el que va a venir, el que ya viene. Entonces, por eso el cabello blanco habla de pureza y de sabiduría. Los ojos de fuego hablan de que Él escudriña y consume, que nos evalúa. El bronce brillante habla de algo que nunca muere y que va a aplastar a sus enemigos. La voz como cascada, la voz de estruendo, habla de autoridad, de majestuosidad. Es un Cristo distinto en contraste al Jesús de los Evangelios. Ya no es más el siervo sufriente, doliente, el siervo que se humilló y que vino a darlo todo, sino es un siervo que viene a juzgar, es un siervo que viene refulgente, que viene en las nubes a buscar a su pueblo, a defenderlo y a poner todas las cosas en orden de una vez y para siempre. Esa es la revelación única y tremenda que recibe Juan. ¿Por qué Juan? ¿Por qué en cuarentena? ¿Y qué es lo que recibió? Hermanos, para concluir, un día la cuarentena va a terminar. Esperemos que sí, y sabemos que va a ser así.
Un día a la cuarentena a Juan se le terminó. Después de 4 años volvió a Éfeso y murió anciano de días, pero hubo algo que entendió, que en la cuarentena estuvo aislado pero acompañado. La cuarentena va a terminar, pero la compañía va a seguir. Es más, la soberanía de Dios de la que hemos estado hablando va a seguir estando. Él no va a cesar. Él pronto va a venir a buscarnos, Él pronto va a reinar. Esa es la esperanza que nos une. Pero mientras tanto, hermano y amigo que nos escuchás, yo te dejo estas 3 preguntas para que respondas hoy y que te sirvan para reflexionar durante la semana. ¿Por qué vos? ¿Por qué en cuarentena? ¿Y qué es lo que el Señor te está diciendo? ¿Qué es lo que Él te está guiando a conocer y a experimentar de su presencia? Dios te bendiga. Estoy en este lugar, queridos hermanos, seguramente a muchos nos va a traer nostalgia. He podido llegar hasta este lugar para hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo. Uno se pone a pensar cómo habrá sido ese tiempo, ese momento, cuando Jesús estaba con sus discípulos instituyendo la cena del Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, que el Señor Jesús dio gracias por el pan, lo partió y lo repartió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, es entregado. Y luego tomó del vino, tomó la copa, dice la palabra, la repartió y dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Cada vez que comieren de este pan y bebieren de este vino, la muerte del Señor Jesús anunciar hasta que Él vuelva. Qué bueno, hermanos, poder compartir este tiempo juntos, anunciando la muerte de Cristo hasta que Él vuelva muy pronto y haciendo memoria de la entrega de nuestro Señor Jesucristo, de su cuerpo y de su sangre por nosotros. Oramos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo ocupó el lugar que teníamos que ocupar nosotros. Gracias por su cuerpo entregado en la cruz. Gracias por su sangre derramada para remisión de nuestros pecados. Señor, que podamos hacer digna memoria en este tiempo, que podamos honrarte a ti a través de estos símbolos que tú has instituido. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que
por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado esta reunión, esta convocatoria de manera virtual, a través de las redes sociales, y esperamos realmente que hayan disfrutado de la alabanza, del mensaje y también de la cena del Señor. Quiero recordarles que los días martes y jueves de 9 a 12 horas pueden acercarse hasta la escuela o la iglesia y allí ustedes pueden ofrendar de manera particular, privada, como lo hacemos siempre, con los sobres correspondientes en una caja en donde solamente la van a ver una vez por semana para hacer la contabilización. Lo puedo hacer de manera segura. También quiero invitarlos a todos a poder visitar nuestro canal en www.fuseasf.org. También no olvidemos de mandar nuestros motivos de oración al 342-525-1925, y por Facebook estamos en IC Calle Belgrano Santa Fe, también en Instagram. Cualquiera de estos espacios pueden acudir para poder ver las reuniones, para poder disfrutar de la palabra de Dios. Dios los bendiga, que tengan buena semana.